Bendiciones, hermanos, hermanas. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui junto con mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Bienvenidos a un encuentro más, un tiempo más en cuanto a la palabra de Dios, donde lo vamos a aplicar a la consejería bíblica familiar. Vamos a orar, como lo hacemos cada estudio, cada programa, y vamos a seguir con esta segunda parte de separación y divorcio. Esperamos que haya sido de bendición la primera parte, ojalá que usted haya podido escucharlo. Si va a escuchar esta segunda parte, le recomendamos escuchar la primera, lo puede buscar en Facebook o en el canal de YouTube, Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, Señor, por nosotros, como dice la palabra, para liberarnos de este presente siglo malo. Señor, gracias por permitirnos aplicar tu palabra a la consejería bíblica familiar. Gracias porque es tu Espíritu Santo, Señor, el que a través de la palabra de Dios nos ilumina y nos permite aplicar los principios y las verdades de la palabra a nuestra vida diaria. Señor, nos ponemos en tus manos. Te suplicamos que tu sabiduría y tu poder, Señor Jesús, actúe y obre en el corazón de cada uno de aquellos que van a escuchar este programa. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a retomar esta segunda parte en cuanto a separación y divorcio, tomando un poquito lo que finalizamos el último programa, la primera parte de este tema. Estuvimos terminando hablando de los motivos bíblicos para el divorcio. Si usted es cristiano, cristiana, y realmente quiere aplicar la palabra de Dios a su vida, vamos a leer ahí lo que dice Mateo 5, 31 y 32. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo, motivos bíblicos para el divorcio. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios aquí en este pasaje? La actividad sexual extramatrimonial puede ser un motivo, o es un motivo bíblico, para que el afectado pueda decidir romper los votos matrimoniales. Claro que nosotros como consejeros cristianos y como cristianos tratamos de que nunca ese matrimonio se quiebre. Pero si alguien dice, pastor o hermana Marta, tengo esta pregunta, mi esposo o mi esposa ha cometido adulterio, no quiere arrepentirse, no quiere reconocerlo, no quiere cambiar de dirección, nosotros bíblicamente tenemos que mostrarle a la persona que el Señor permite ese divorcio cuando alguno de los dos quiebra los votos matrimoniales. Por otro lado, si vamos al libro de Primera de Corintios, si usted me quiere acompañar, Primera de Corintios 7, del 12 al 15, el apóstol Pablo nos da la guía o los lineamientos para entender qué sucede cuando alguien que no es creyente quiere abandonar a la persona cristiana. Ahí en 1 Corintios 7, versículo 11 o 12, versículo 12 en adelante, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, es el apóstol Pablo hablando, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, los dos motivos bíblicos por lo que una persona puede decir, yo estoy bien delante de Dios en cuanto a la palabra, aún enfrentando este divorcio. Primero,
si usted ha sido engañado o su esposo o esposa ha cometido adulterio. Segundo, si su esposo o esposa no tiene a Cristo, no le interesan las cosas de Dios, no lee la palabra, no le interesa vivir una vida separada para Dios y decide abandonarla o abandonarlo. En ese caso, usted tiene el derecho, avalado por la palabra de Dios, de poder recibir o aceptar ese divorcio de parte de la persona incrédula. Amén. Y algo también hablamos la semana pasada de consejos sabios. Comenzamos dando el primer consejo sabio y es este. Antes de tomar una decisión final, pongan una pausa cuando están hablando de divorcio, cuando hay discusiones, cuando hay enfrentamientos, cuando se ha tomado la decisión de divorciarse, pero todavía no lo han hecho, hagan una pausa. Vayan y visiten a un consejero bíblico que si realmente le da consejería bíblica, les va a mostrar por medio de la palabra de Dios lo que realmente Dios enseña sobre el divorcio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma nuestra vida. No nos olvidemos que cuando hay un divorcio, están en juego muchos sentimientos, mucho dolor, mucha angustia, mucho rencor. Se dicen cosas que realmente a lo mejor no se sienten. Hay mucho egoísmo envuelto cuando se comienza un divorcio. Por eso, si el consejero es cristiano y da consejería bíblica, mire lo que la palabra de Dios puede hacer en el corazón de la persona. Si usted me quiere acompañar al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a poner al descubierto nuestros sentimientos, nuestros verdaderos sentimientos. Y si me acompaña también al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos va a corregir si estamos mal. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, todas las veces, cuando hay un divorcio, no hay solamente un culpable, son los dos. A lo mejor en mayor o menor medida, tanto el hombre como la mujer, pero siempre hay envuelto, como mencioné recién, sentimientos, egoísmo, y si dejamos que la palabra de Dios nos guíe y penetre en nuestro corazón y transforme, posiblemente nos vamos a dar cuenta que estamos tomando una decisión equivocada. Punto número 2. Evaluemos, cuando estamos así, evaluemos lo que el matrimonio significa, y no solamente lo que significa el matrimonio, sino lo que va a significar el divorcio. Cuando uno está enojado, cuando uno está ofuscado por todas las peleas y todas las situaciones en el divorcio, no nos ponemos a pensar lo que va a traer. Pero vamos a estar viendo 4 cosas que trae el divorcio, y aunque nosotros no querramos, hemos visto esto en todas las situaciones. Primero, la situación económica. Es tremenda la situación económica, cómo disminuye, cómo afecta tanto al hombre como a la mujer que se divorcia, no solo al matrimonio, sino a los hijos si lo hay. Divisiones de bienes, quién se queda con la casa, quién se queda con el carro. Es tremenda
la opresión que puede traer esta situación económica. Segunda, la lucha por la custodia de los niños. Y lamentablemente los que más afectados están son los niños. La pelea entre que el padre se los quiere llevar, la madre se los quiere llevar, lamentablemente si hay envuelta otra persona, una tercera persona, el dolor que se le causa a los hijos es muchas veces irreparable. Luego viene también el estrés por la soledad y el abandono. Aquella persona que no quería divorciarse se comienza a sentir sola, comienza a sentir los efectos del abandono, y más en la mujer. Siente que no vale nada, siente que su estima está baja, que no vale como ser humano. Es tremendo los efectos que causa el abandono. Y cuarto, la culpa que aparece cuando a través de los años se ve el efecto de estas cosas que estamos hablando, no solo en nosotros, sino en nuestros hijos. Lamentablemente los hijos perdonan, el tiempo pasa, ellos crecen, pero hay dolores en el corazón de nuestros hijos que nunca va a sanar. Amén. Y tenemos el último punto en cuanto a los consejos sabios si el matrimonio todavía no se ha divorciado. Y el último punto, el último de lo que ha compartido Marta, ponga delante de su vida personas cristianas, personas espirituales que hayan pasado por un divorcio y que hayan visto y vivido sus consecuencias. Es muy importante escuchar testimonios de personas que han encaminado su vida en el Señor, pero lamentablemente han pasado por el dolor de una separación. Yo quiero leerte lo que dice ahí Santiago, el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué tomamos de esta escritura en cuanto a escuchar testimonios de alguien que haya pasado por el dolor del divorcio? Permita que esta persona le dé su testimonio, permita que ore por usted, permita que le muestre a través de la palabra el que se puede aplicar como cristianos: la paciencia, el perdón, el comenzar de nuevo. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Así que, último punto, en cuanto si usted todavía no ha ido a ese punto final en la corte y divorciarse, escuche testimonios de personas cristianas que hayan pasado por un divorcio, que le cuente su testimonio, pero que también puedan orar por usted. Vamos a ir ahora al bloque, o comenzar con el bloque. ¿Cuáles son los consejos para aquellos que ya han pasado por un divorcio y tal vez no pueden recuperarse? Tal vez piensan que ya Dios no va a obrar en sus vidas, piensan que ya no van a poder servir en una iglesia. Recordemos que lo principal, hermanos, como hijos de Dios, es recordar que una vez que estamos en Cristo, una vez que lo hemos confesado como Señor de corazón y hemos dado algún tipo de fruto, nadie puede quitarnos de la mano de Cristo. Pedimos perdón por lo que ha sucedido, cambiamos de dirección, y aunque a lo mejor nuestro testimonio va a llevar un tiempo largo hasta que se restablezca delante del Señor y delante de los hombres, nunca pensemos que Dios no ve nuestro dolor, escucha nuestro dolor y está listo para ayudarnos en esa situación. Yo quiero leerte lo que dice el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 27 y 28. Dice el profeta Isaías: ¿por qué dices, oh Jacob? Jacob ahí está tomado como Israel. ¿Por qué dices, oh Israel, y hablas tú, Israel, el mismo nombre? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjese Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios ve y entiende el dolor por el que estás pasando. Si ha llegado ya ese divorcio, poné tu vida en las manos del Señor, refugiate en la palabra de Dios, busca una iglesia cristiana evangélica, una familia de la fe que te dé el amor y el apoyo necesario, aparte del poder de Dios en tu vida, para poder salir adelante en esta situación. Dios ve y entiende tu dolor. Segundo punto, si ya has pasado o estás en el proceso ya de vivir una vida como divorciado, hay que tener paciencia. Debemos entender que el divorcio en realidad es como un duelo. Vas a tener que pasar un duelo como si muriera una persona muy allegada a tu vida, a tu familia. Va a requerir entre 2 y 5 años para realmente recuperarse la persona de ese proceso de duelo en cuanto al divorcio. Otro consejo que queremos darle: no establezca una relación nueva rápidamente. Y le decimos por qué. Si esa relación llega a fallar, otra vez pasar por el dolor del abandono, por el dolor de la pérdida. Si los hijos estuvieron involucrados con esta persona y de repente se quiebra ese próximo, o lo que hubiera sido un próximo matrimonio y vivir en familia, es otro dolor que se agrega en la vida, en el corazón, en las emociones de nuestros hijos. El daño personal y el de los hijos puede llegar a agravar más todavía la situación del primer divorcio. Cada vez que la persona fracasa en una nueva relación, se va agregando, como si fuera, se van armando como pisos de dolor, de sufrimiento, no solo en la persona que vuelve a fracasar en querer formar una familia, sino también en el corazón de nuestros hijos. Entonces, para la persona divorciada, Dios entiende tu dolor, refúgiate en Cristo. Y segundo, que el Señor te guíe para tomar un tiempo, como le llamamos, sabático, un tiempo de separación para Dios. No establezca ninguna relación en cuanto a lo sentimental. Tal vez formar nuevas amistades, visitar nuestros lugares, refugiarte en la palabra de Dios, enfocarte en tu trabajo, en tus hijos, pero no establezcas rápidamente, después de un divorcio, no establezcas rápidamente una nueva relación, pues si llega el fracaso, el dolor sobre tu vida y la vida de tus hijos se va a agregar al fracaso y dolor original del divorcio. Amén. Y otro punto que podemos ver cuando ya la persona o la pareja, el matrimonio se ha divorciado, no dejemos de creer que Dios puede sacar algo bueno de esa situación. A nuestros ojos es una situación terrible, es una situación que lo único que va a dejar es dolor, pero en las manos de Dios, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, todo lo que nosotros pasamos puede servir para algo bueno. Y también tenemos que mencionar esto. Hemos conocido infinidad de parejas que han estado divorciados por años, pero en un futuro cercano o en un futuro lejano vuelven a estar juntos. Dios restaura esas vidas primero y luego restaura los matrimonios. Acordémonos de lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios puede transformar, pero primero tenemos que dejar que Él transforme nuestras vidas, nuestros pensamientos, que Él transforme nuestra manera de vivir. Tenemos que darle entrada a la palabra de Dios, a nuestra vida, para que podamos ver el poder de Dios, el poder transformador de Dios en nuestras situaciones. Amén, amén. Y otro punto en cuanto a las personas que ya están divorciadas,
perdone a la persona que lo abandonó. Perdone a la persona que lo abandonó. Yo quiero leerte lo que dice Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Y dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Perdonemos rápidamente a la persona, no importa si cometió adulterio, no importa si nos abandonó, perdonemos rápidamente, porque Dios lo pide, porque mi corazón, mi mente, mis emociones y mi espíritu va a tener paz en Cristo. Si el Señor me lo pide, que perdone, no importa la situación, es que hay que perdonar. Por algo el Señor me está diciendo que quite esa atadura de mi vida emocional y espiritual en el perdón. Perdone a la otra persona. Y para terminar, para cerrar ya este segundo estudio en cuanto a separación y divorcio, el divorcio no es un pecado imperdonable. El divorcio el Señor no lo toma como si fuera una blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo quiero leerte lo que dice Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor entiende, escucha, sabe lo que pasó en tu vida, aunque tú hayas tenido la culpa de ese divorcio. Dios, a través de Cristo, está listo para perdonarte. Si tú pides perdón a las personas que ofendiste, si tú perdonas a las personas sino que te ofendieron, si vuelves a Cristo, si confiesas que estás arrepentido y sigues adelante, el Señor, su gracia no tiene fin, su gracia no tiene límite. Y gracia es favor inmerecido. El único que puede tener una gracia eterna sobre cada uno de nosotros es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerte lo que dice también el libro de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, y para mostrarte que el Señor entiende todo, sabe todo, conoce todo, el 4:17, dice de Juan, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué nos muestra esto, hermano, hermana? El Señor conoce lo que pasó en tu vida. Si fuiste agredido o agrediste, pedí perdón, perdona a las personas que te agredieron o pídele perdón a las personas que agrediste. El Señor te está diciendo, yo entiendo ahora, he visto o escucho que estás diciendo la verdad. El divorcio no es un pecado imperdonable. Nosotros, junto con mi esposa, te motivamos a ponerte firme en la palabra de Dios. Dios te ha perdonado en Cristo. Si tú pides perdón, te pones a cuentas con el Señor y cambias de dirección, si estás en algún pecado profundo que se relaciona con tu futuro divorcio o si por eso te has divorciado, deja el pecado, arrepentite y en el nombre de Cristo, el Padre, establece nuevamente esa comunión contigo para que puedas comenzar a vivir nuevamente una vida cristiana basada en la palabra de Dios y basada en el buen entendimiento de lo que significa ser un hijo de Dios. Si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, en este día nosotros queremos presentarte el plan de salvación. Es algo tan simple, tan tremendo, tan espiritualmente profundo, pero es simple, es recibir un regalo. ¿A quién no le gusta recibir un regalo, verdad? El Señor te quiere regalar hoy la vida eterna y el perdón de pecados. Si tú lo recibes de todo corazón como tu único Señor y Salvador. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue enterrado y resucitó al tercer día, y dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, por sus hijos.
cada uno de aquellos que lo ha recibido como Señor y Salvador. El evangelista Juan, el apóstol Juan, en Juan 1:12 nos declara que ahora hemos sido declarados hijos de Dios. Si tú tienes una religión que no te garantiza la vida eterna, la religión no salva, te motivamos, y más si estás pasando por este tiempo de dolor, te motivamos a tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si quisieras recibir al Hijo de Dios como tu Señor en este momento, y la palabra de Dios te garantiza la vida eterna junto a Cristo y el perdón de pecados, pasado, presente y futuro, si quieres repetir con nosotros esta oración. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco, Padre, que soy pecador. Me arrepiento, Señor, cambio de dirección de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que en este momento entres en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, como mi Salvador personal. Yo te recibo como mi Dios, como mi Padre, como mi Maestro y como aquel que tiene guardado una eternidad junto a Él en el cielo. Yo te doy gracias, Padre, por la paz que tú me vas a dar a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias por la vida eterna. Te doy gracias por el perdón de pecados. Te doy gracias por el sello del Espíritu Santo que en este momento he recibido a través de mi confesión de Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Padre. Enséñame a vivir una vida cristiana. Cambia mi vida, cambia la vida de mi familia. Permíteme alcanzar una santidad mayor cada día. Permite que mi familia y yo podamos congregarnos en una iglesia cristiana evangélica para recibir tu palabra cada semana. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos, si el Señor lo permite, en el próximo estudio de Consejería Bíblica Familiar. Bendiciones.